definiendo los anticuerpos, como son los tipos de anticuerpos, bueno, algunas de sus características. Después vamos a abordar el tema de los receptores para anticuerpos. ¿Ya? De los anticuerpos sabemos que son 5 tipos de anticuerpos: el A, G, E, A, inmunoglobulina A, la E, la D, ¿no? De estos anticuerpos, los receptores se expresan mayoritariamente para la cadena pesada de la inmunoglobulina G. Los que tienen también receptores son la IgE, ¿no? Y la IgA. Pues la IgA, la población de células que expresan receptores es minoritaria. Para IgM no hay receptores. ¿Okay? La IgM cumple su función y la complementa a través de complemento, a través de la activación de la vía clásica de complemento. Después vamos a revisar rápidamente lo que son antígenos, sus características, los tipos de antígenos que hay, y terminamos con la parte, una revisión muy breve referente a la parte de vacunas. Y con relación a los anticuerpos, esas moléculas son glucoproteínas. Son proteínas que tienen residuos carbohidratos que están ubicados en puntos que ya están definidos. La glicosilación le provee al carbohidrato, al anticuerpo, la característica de poder activar las funciones celulares de las células a las cuales se asocian a través de los receptores. Para que un anticuerpo ejerza su acción, primero tiene que formar complejos inmunes. Cuando no forma de complejos inmunes, el anticuerpo es inerte. Una vez que forma el complejo inmune, bueno, se exponen las regiones que le permiten ejercer sus funciones efectoras. La principal función efectora del anticuerpo es la neutralización. ¿Okay? Ese es el principal. Los anticuerpos neutralizan antígenos y toxinas. ¿Ya? Después tienen las funciones de activar, ¿no?, respuestas celulares a través de los receptores, y también activan la vía clásica de complemento. Todas estas moléculas se parecen en cuanto a su carga y solubilidad. ¿Sí? O sea, sus características físico-químicas son muy parecidas y se van a distribuir en todos los líquidos biológicos del organismo, principalmente la inmunoglobulina G. Los anticuerpos pertenecen a una superfamilia molecular que se llama la superfamilia inmunoglobulina. Todas estas moléculas poseen, ¿no?, una secuencia que se llama inmunoglobulina. Está constituida aproximadamente por 100 aminoácidos, ¿no?, que se pliegan en 2 plataformas beta, y la molécula mantiene su conformación porque las 2 plataformas están enlazadas a través de un puente disulfuro, que es un enlace covalente. Este tipo de estructura molecular la tienen los anticuerpos, las tienen diferentes tipos de receptores de interleuquinas, las moléculas de complejo principal de su compatibilidad, las tienen, bueno, este es un receptor de membrana, un receptor de membrana. Los receptores de los linfocitos T pertenecen a esta superfamilia. Las moléculas del complejo principal de compatibilidad pertenecen a esta superfamilia. Correceptores, ¿no?, el CD4, el CD8 pertenecen a esta superfamilia. La familia de moléculas de la molécula CD28, y tenemos moléculas de adhesión que también pertenecen a esta superfamilia. Todos se caracterizan porque contienen estos dominios que se llaman dominios inmunoglobulinos.
bueno, en cuanto a sus propiedades, estas moléculas son moléculas secretarias. Por lo tanto, como circulan, pueden ejercer su acción en puntos distantes al lugar de los producibles. ¿Ya? Ustedes saben, todos saben que se van a producir durante la respuesta primaria y secundaria, que corresponde en realidad a la respuesta adaptativa que se da contra antígenos de tipo proteico, ¿no? Todos sabemos, bueno, siempre nos han comentado, que primero, cuando hay una primera exposición, en el caso de vacunación, por ejemplo, primero se produce el inmunoglobulina M, ¿no es cierto? Y después se produce el inmunoglobulina G. ¿Ya? Ese tipo de respuesta está reservada a los antígenos de tipo proteico. Los antígenos de tipo proteico. Y la tienen los linfocitos B2, los que se encuentran en los ganglios linfáticos, también en los folículos linfoides del vaso. Y la producción de la IgG responde a un proceso que se llama cambio de isotipo. Se dejan las células B que comienzan a producir inmunoglobulina M, son eliminadas y son reemplazadas por otro grupo de células que hacen el recambio de la recombinación somática y producen los anticuerpos, ¿no? Que generalmente son el tipo IgG. En el caso de las mucosas, el tipo de anticuerpo que se produce preferentemente es el tipo IgA. Bueno, su función, les decía, es a través de la función principal es la de neutralización, ¿no? Y esto lo hacen fijándose el antígeno a través de un fragmento que se llama fragmento de unión del anticuerpo. Y ya les comenté también que estas células ejercen o estimulan las funciones celulares al unirse a receptores para estos anticuerpos que expresan sobre todo las células inmunes, ¿no? De la cabeza van a estar los macrófagos, ¿no? Para empezar, los receptores son de varios tipos, lo vamos a ver más adelante. Y puede ser de afinidad alta hasta afinidad baja. Una característica que tiene la inmunoglobulina G, ¿no? La inmunoglobulina G es de maduración de la afinidad. Los linfocitos productores de IgG, particularmente IgG3 y IgG1, en la medida que son expuestos al antígeno que indujo su diferenciación, van produciendo anticuerpos de mejor calidad. ¿Ya? A ese proceso de producir anticuerpos de mejor calidad que son más afines al antígeno se le llama maduración de la afinidad y se produce por cambios de tipo epigénico. ¿Ya? Ahí no hay recombinación somática, los cambios son de tipo epigénico. Van a producirse reacomodos en la cromatina, se van a producir cambios moleculares, ¿no? Que mejoran la forma como el anticuerpo va a asociarse al antígeno que provocó su formación. Bueno, las epítopes son secuencias de aminoácidos, ¿no? O secuencias del antígeno con las que se van a asociar los anticuerpos. ¿Ya? Los antígenos pueden ser de tipo carbohidrato, de tipo lipídico, de tipo proteico, y cada estructura completa del antígeno tiene secuencias cortas que son las epítopes o determinantes antigénicas, y que son a esas secuencias a donde se van a asociar los anticuerpos. ¿Ya? El anticuerpo no se asocia a todo el antígeno, se asocia a algunas moléculas, algunas secuencias antigénicas específicas. Si las secuencias antigénicas son parecidas entre gérmenes, ¿no? Por ejemplo, se pueden producir reacciones cruzadas, ¿no? A eso lo vamos a llamar
equivalentes. Para que las funciones efectoras del anticuerpo puedan producirse, es necesario que el anticuerpo interactúe con 3 o más epitopes. Y en cuanto a esa estructura, estas moléculas están conformadas por 2 tipos de cadenas: las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, ¿no? Las cadenas pesadas pueden tener de 4 a 5 dominios. ¿Okay? Las cadenas pesadas todas tienen en el extremo de unión al antígeno un dominio variable, que vamos a llamar constante variable, o pesado variable, perdón. ¿Ya? Pesado variable. La H, lo que alcanzan a ver la letra, y la V, variable pesada, en inglés heavy. Y después vienen los dominios constantes. En el caso del eje G, que es la que está acá, tiene 3 dominios constantes: constante 1 de la cadena pesada, constante 2 de la cadena pesada y constante 3 de la cadena pesada. Entre los dominios constante 1 y constante 2 se encuentra la bisagra, ¿no? La bisagra tiene la característica de ser flexible porque posee muchos residuos de prolina. ¿Ya? En el dominio constante 2, se encuentra en la eje G el punto de unión para la molécula C1 de complemento. En el caso de la inmunoglobulina M, ese punto de unión se encuentra en el dominio constante 3. ¿Ya? En cuanto a la cadena ligera, bueno, para terminar, las cadenas pesadas van a denominarse con la letra griega del anticuerpo, ¿no? Si el anticuerpo es IgG, las cadenas pesadas las vamos a llamar gamma. Si es IgE, las vamos a llamar epsilon. Si es IgD, delta, ¿no? Si es IgA, las vamos a llamar alfa. Si son IgE, si es IgL, las vamos a llamar mu. ¿Okay? En cuanto a las cadenas ligeras, son de 2 clases nomás: o kappa o lambda. ¿Ya? También tienen un dominio variable y un dominio constante. Las diferencias, uno identifica si se trata de cadena ligera kappa o lambda por el dominio constante. ¿Sí? El dominio constante de la cadena kappa es distinto al de la cadena lambda. Y todos los anticuerpos tienen 2 cadenas kappa o 2 cadenas lambda. En los dominios variables, tanto de las cadenas ligeras como de las cadenas pesadas, se encuentran unas secuencias cortas de 10 a 12 aminoácidos que se llaman las regiones determinantes de complementariedad, o llamados también dominios o secuencias hipervariables. ¿Ya? Secuencias hipervariables que son las que le van a dar la característica o la especificidad al anticuerpo por su antígeno. Bien, entonces los anticuerpos se van a fijar a sus antígenos a través de las epítopes, ¿no? Reconocen las epítopes que son expresadas por los antígenos y lo hacen a través de su fragmento de unión al antígeno, fragmento de unión del anticuerpo. Bueno, en las cadenas ligeras, o en la región variable, perdón, la secuencia de aminoácidos que la conforma es más o menos de 110 aminoácidos, y les comenté que contienen estas secuencias hipervariables, que son llamadas también regiones determinantes complementarias, ¿no? Son 3: el CDR1, CDR2, CDR3. La más hipervariable es la CDR3. La variabilidad depende de la variación de aminoácidos que se va a presentar al momento de hacer
el análisis de la molécula. Entonces, por ejemplo, acá, este es un estudio cromatográfico, ¿no? Lo que se evalúa es cómo son los cambios de aminoácidos a lo largo de la cadena ligera. Obviamente se han estudiado varias poblaciones de cadenas, varias cadenas ligeras, ¿no? Y se ha analizado en qué zona de la molécula es donde se presentan mayores cambios en los aminoácidos. Y se ve que acá, por ejemplo, lo que está en azul, ¿no? Entre los residuos 25 a 35 más o menos, los aminoácidos cambian mucho. Ya se pueden observar hasta los 80 cambios. Lo mismo pasa entre los residuos 50 a 60. ¿Ya? Y entre los residuos 88 más o menos hasta el 98 también se observan que hay muchas variaciones de aminoácidos. Esas son las regiones, los segmentos hipervariables, y son los que le darían la especificidad al anticuerpo por su epítope determinante antigénico. No solo eso, sino que las secuencias hipervariables se proyectan como si fueran lazos por encima de la molécula, ¿no? Por encima del dominio variable. La región constante, ya les comenté que tenemos 5 tipos de anticuerpos, ¿no? En total son 9 genes. La IgA tiene 2 subtipos, la A1 y la A2. La IgG tiene 4. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Después tenemos la IgD, la IgE y la IgM. En total son 2, 6 y 3 genes más, 9. 9 genes de cadenas pesadas. Ya les expliqué que cada cadena pesada se designa con la letra Y, ¿no? Las funciones de los diferentes anticuerpos las vamos a ir viendo a lo largo del curso, y depende de dos cosas: de su capacidad para activar complemento, su capacidad para poder asociarse a los receptores activadores de las células inmunes. ¿Ya? La región de bisagra obviamente lo que va a hacer es facilitar la interacción del anticuerpo contra el antígeno. Ya les expliqué con respecto a las cadenas pesadas que se diferencian por su dominio constante, que es el dominio carboxil terminal. Bueno, acá solamente vamos a ver lo que es inmunoglobulina M y G, ¿no? Es una revisión rápida. La IgE la vamos a ver cuando hagamos hipersensibilidad tipo 1, ¿no? La IgA cuando hagamos inmunidad de mucosas. En cuanto a la inmunoglobulina M, es el primer anticuerpo que surge durante el desarrollo. Y la población de linfocitos que produce este anticuerpo, al empezar, es la población de linfocitos B1, que surge del hígado fetal y se va a ubicar mayormente a nivel del abdomen y el mucosa intestinal. Los linfocitos de la población B1 tienen un tipo de respuesta T independiente, producen solo IgM, ¿ya? Y se activan de forma espontánea al interactuar mayormente con las bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal. ¿Okay? La activación se hace por enlaces cruzados. La inmunoglobulina M es el anticuerpo que activa complemento vía clásica con mayor eficiencia. ¿Okay? Para la inmunoglobulina M no hay receptores. La inmunoglobulina M obsoliza de forma indirecta, porque al activar complemento se forma la molécula C3b, y C3b puede unirse de forma covalente a los diferentes residuos de las moléculas que son expresadas sobre las membranas celulares o de los gérmenes. Bueno, al activar complemento ozoniza y los fagocitos pueden
capturar y eliminar a los antígenos. El inmunoglobulinaje, por otro lado, es la inmunoglobulina que domina, ¿no?, de que se encuentre más cantidad en el suero. Y ese tipo de anticuerpo se produce principalmente contra antígenos de tipo proteico, ¿no? El linfocito que produce este tipo de anticuerpos es el que surge en la médula ósea y que se va a ubicar en los ganglios linfáticos principalmente, ¿ya? El tipo de respuesta está dirigida contra antígenos proteicos y depende de la colaboración del linfocito T. El linfocito T tiene que colaborar con el linfocito B que se está activando para que pueda hacer el cambio de isotipo. Hay 4 tipos de IgG, 1, 2, 3 y 4, ¿no? De los 4, la 1 y la 3 son las que activan complemento con mayor eficiencia. La inmunoglobulinaje también cumple con el rol de inmunizar de forma pasiva al recién nacido en la etapa fetal y también después del nacimiento. Y esto es posible porque existe un receptor, que es el receptor del neonato, el FcRn, que es capaz de capturar el inmunoglobulinaje para transportarla al torrente sanguíneo del feto, ¿no?, a través de la placenta. La placenta expresa ese receptor, captura la IgG y la lleva al torrente circulatorio del feto. Y después del nacimiento, en el intestino también se expresa este receptor y el recién nacido puede capturar el IgG que viene con la lactancia materna y con el calostro para transportarla al torrente sanguíneo del neonato. El receptor del neonato también lo expresan las células endoteliales, ¿ya? Y tiene un rol muy importante en lo que es el incremento de la sobrevida de esta molécula. El proceso por el cual se produce esto se llama bien endosomal de la inmunoglobulina G. Los endotelios permanentemente están pinocitando, ¿okay? Y al momento de pinocitar, pinocitan moléculas que están en el plasma, ¿no?, y las incluyen en vesículas endosómicas. Las condiciones microambientales de estas vesículas endosómicas no se mantienen estables. Estas vesículas tienden a acidificarse y en la acidificación degradan las proteínas o las moléculas que hay incluido dentro de estas vesículas, menos a la IgG. La IgG no es degradada porque en estas vesículas se va a expresar el receptor del recién nacido que va a proteger a la IgG de ser degradada. Posteriormente, estas vesículas se fusionan con las membranas externas para liberar a la IgG. De esta forma, la vida media de esta molécula puede llegar hasta casi un mes de microorganismo, ¿no?, que es diferente a lo que sucede con los otros anticuerpos. La IgG 2 días cuando está libre, la IgA 3 días, la IgM 4 días. Funciones de los anticuerpos: la principal, neutralización, ¿no?, de gérmenes y toxinas. La otra es opsonización y fagocitosis, o sea, opsoniza los antígenos o las células y promueve la fagocitosis mediada por las células principalmente de inmunidad innata, ¿no?, a través de receptores. Después también promueve la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no?, principalmente para el caso de la natriuretina. La natriuretina tiene receptores para la cadena pesada del inmunoglobulinaje y al reconocer a la célula absorbida por anticuerpos, la natriuretina se activa y libera moléculas que van a inducir la muerte apoptósica de la célula blanca. Y finalmente la activación de la vía clásica de complemento. Las moléculas efectoras que se van a formar como consecuencia de la activación del complemento van a opsonizar y promover los procesos de fagocitosis. A la cabeza tenemos a C3b y sus productos de degradación, ¿no?, también a C4b.
Se promueven los eventos inflamatorios a través de la liberación principalmente de las anafilotoxinas. De ahí la principal va a ser C5A. Y finalmente la activación de la vía común, ¿no? Que es de C5A a C9, que forma un complejo que se llama complejo de ataque membrana, que al activar a C9, que es una perforina, induce la lisis osmótica de la célula o del germen que es blanco del ataque de este sistema molecular. Los receptores para complemento. A ver, en la nomenclatura tenemos las dos primeras letras FC. FC quiere decir fracción constante. Después viene la letra griega, ¿no? La letra griega nos dice de qué anticuerpo. FC epsilon corresponde a inmunoglobulina o anticuerpo del tipo IgE. La R, en todos los casos, quiere decir que se trata de un receptor. Entonces, este es un receptor para IgE. Este es un receptor para IgG, gamma, ¿no? Este es un receptor para IgA, alfa, ¿ya? Y después vienen los números romanos, ¿no? Cuando es 1, quiere decir que es un receptor de alta afinidad. Cuando es 2, es un receptor de afinidad intermedia, y cuando es 3, es un receptor de baja afinidad, ¿ya? El receptor, la molécula CSD4, que es el receptor de alta afinidad para IgG, no se expresa normalmente de forma constitutiva, para que el macrófago o la célula dendrítica o la célula inflamatoria exprese el receptor de alta afinidad, el FC gamma R1, primero tiene que activarse. ¿Ya? Primero tiene que activarse. ¿Qué células lo representan mayormente? Macrófagos y neutrófilos, y en menor medida eosinófilos. La función es activación. ¿Ya? Después tenemos el receptor de afinidad intermedia. También es un receptor activador, representan las células que mencionamos hace un rato, y además las plaquetas. Su función también es activador. Activan sobre todo los procesos de fagocitosis. Dentro de los receptores de afinidad intermedia tenemos el FC gamma R2B, que es una molécula que expresan principalmente los linfocitos B. Este receptor es un receptor inhibidor, ¿no? Regula la actividad de los linfocitos B, bloqueando o reduciendo su capacidad para la producción de anticuerpos. Tenemos el FC gamma R2C, que lo expresan también los macrófagos, neutrófilos y células natural killer. Su función también es de activación celular, o sea, fagocitosis. Después vienen los receptores de baja afinidad. El R3A lo expresa la célula natural killer y media los procesos de citotoxicidad que permiten anticuerpos que les expliqué hace un rato. Este receptor, el receptor D, el R3B, expresa los neutrófilos, es un receptor que se ha observado que cumple con funciones de activar procesos de fagocitosis, pero es una fagocitosis ineficiente, o sea que no degrada los antígenos de manera adecuada. El receptor FC epsilon R1 lo expresa sobre todo mastocitos, eosinófilos, basófilos. La función es de activación celular. Hay otro que es el FC epsilon R2, que es un receptor de afinidad baja. Se le atribuía a este receptor funciones reguladoras, pero en la actualidad se ha visto que no, su función todavía está en estudio. Y finalmente el receptor para inmunoglobulina A, ¿no? Ahí se expresan neutrófilos, eosinófilos, monocitos, pero no todas las poblaciones celulares, ¿ya? Es un receptor de expresión restringida. Su función no se conoce muy bien, y bueno,
como se expresa poco, cuando hay patologías o depósitos de complejos inmunes, en caso de las nefropatías, por ejemplo, la mayor parte se debe a depósitos de complejos inmunes que están conformados por inmunoglobulina A. Estos receptores también pertenecen a la superfamilia inmunoglobulina, como ven, tienen dominios inmunoglobulina, y hay receptores activadores y receptores inhibidores. Los que tienen estas secuencias en rojo son secuencias ITAM, o sea, son secuencias de activación, ¿ya? Y en celeste son las secuencias ITIM, son secuencias inhibidoras. El receptor de alta afinidad para IgG, el FcγR1, tiene una cadena alfa y un par de cadenas gamma asociados que tiene dos secuencias activadoras. Es un receptor de alta afinidad y les dije que se expresa solo cuando la célula es activada. Después tenemos los de afinidad intermedia, el A y el C, ¿no? Que tienen una secuencia ITAM, ¿no? Y que son receptores activadores. El R2B es el receptor regulador que es expresado por el linfocito B principalmente. Y tenemos el receptor de baja afinidad, el R3A, que lo expresa la natural killer. El receptor tiene una cadena alfa y también tiene un par molecular asociado que contiene las secuencias activadoras TAM, que puede estar conformado por dos tipos de moléculas, o son cadenas gamma, o son cadenas Z, o es heterodímero gamma Z. Y finalmente tenemos al receptor para inmunoglobulina el FSG gamma R3B, que es expresado por el polimorfo nuclear, ¿no? Y cuya función induce un proceso de fagocitosis ineficiente. El receptor del neonato, bueno, ya les expliqué. El proceso por el cual el anticuerpo es transportado, ¿no?, del intestino, por ejemplo, hacia al interior del organismo del recién nacido, se llama transitosis, ¿no? El receptor también se expresa sobre los endotelios de la mucosa intestinal, captura el IgG y después induce su internalización. De la porción apical de la célula es llevado hacia la cara vasolateral y ahí el anticuerpo es liberado. A ese proceso de transporte a través de la célula se le denomina transitosis, ¿no? También les dije que se expresa en la placenta, en otros tejidos por supuesto, ¿ya? Y está conformado por dos cadenas moleculares, una cadena alfa y también contiene una cadena de beta-2 microglobulina. Bien, los antígenos, bueno, se pueden definir como cualquier molécula o elemento que se extrae al organismo.